No existe transformación política de una sociedad sin alimentar la revisión histórica, menos dejando a la memoria en la banquina de los procesos políticos. La memoria es un amoroso proceso de renacimientos colectivos, una ruptura de todo pragmatismo, un descalce de viejas certezas y la comprensión definitiva de que la educación soberana para la liberación se atraviesa en lucha de clases. El gran poeta uruguayo Mario Benedetti se atrevió a escribirnos que todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Ayer, domingo de sol generoso, Día Nacional de una memoria que las derechas intentan secuestrar hace medio siglo, tuvo brotes de esperanza junto a las eternas madres, abuelas y esa militancia con los hijos y los nietes que sigue pariendo resistencia y sumando nuevos viajeros a la batalla cultural sin la cual no hay movilización política, social. El país levantó el grito del nunca más al autoritarismo, al negacionismo y a todos los territorios que desde el Estado y el otro estado del terrorismo, del poder económico nos han desaparecido física, social, cultural y políticamente para apropiarse de nuestra riqueza nacional. En nuestra patria, la derecha, su poder económico concentrado, es criminal, genocida, vivió apropiándose de las tierras argentinas, asesinando al pueblo originario. Ay, tiempo atrás los Menéndez Betti en las tierras del sur, después el abuelo del empresario, ministro del terrorismo de Estado, José Alfredo Martínez de Oz, su abuelo, quien armó la sociedad rural y pagaba un patacón por cada cabeza de indio. Así fueron haciendo su poder, su territorio, como más tarde, con la matanza en la Patagonia, contra la rebelión de los peones rurales cansados de ser explotados. Toda la sangre derramada del pueblo está en sus manos. La matanza de la Semana Trágica en 1918, cuando la huelga de los obreros de la metalúrgica Bacena, allá por Boedo, hubo trabajadores, mujeres y sus hijos, 700 muertos, cerca de 4.000 heridos. Más tarde otro Bacena fue al Ministerio de Economía con otra dictadura. El bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio del 55 para derrocar a Perón, con la asistencia de sectores políticos y eclesiásticos que descargaron bombas y ametrallaron a la población civil como forma de implantar el terror e intentar tomar el poder. Más de 364 muertos y 1.000 heridos. Ahí un personaje estuvo trabajando en ese brutal bombardeo. Nada más ni nada menos que un apellido, Macera, Emilio Macera, que después llegó con la sangre al terrorismo de Estado del golpe del 76. No se detuvo nunca la masacre, vinieron dictaduras, resistencias, el cordobazo con la Argentina en esa CGT nacional y una unidad obrera estudiantil. Historia con heridas abiertas que sólo puede cerrar la conciencia de la unidad nacional y popular. La revolución de resistir, de sabernos, de despertar la memoria, de preguntarle a la historia, de contar de dónde venimos. Ayer brotaron las inquietudes que desbordaron plazas de todas las provincias del ISPA
y sacudió la parálisis de una dirigencia opositora que se sigue mordiendo la cola. Ayer el pueblo le dio un golpe de humanidad al gobierno, armado por multinacionales, por grupos financieros que vienen a enterrarnos en más miseria y apropiarse de todos nuestros recursos estratégicos. Son los mismos los que ordenaron a los militares planificar el terrorismo de Estado, los que ordenaron al criminal general Jorge Rafael Videla planificarlo un año antes del 24 de marzo del 76, los mismos que dieron los recursos multimillonarios para armar 700 campos clandestinos de concentración, los que permitieron secuestrar, torturar, desaparecer a militantes populares cuando muchos antes una guerrilla precaria y aislada de la sociedad ya se había autoderrotado. Los mismos empresarios, dueños del aparato represivo que torturaron jóvenes mujeres, que introducían en sus vaginas ratas, que las violaban y las embarazaban y les quitaban para vender a sus bebés, que eran justamente muchos de esos nietos que de a poco nuestras abuelas fueron recuperando. Los mismos que secuestraron y mataron a trabajadores y comisiones internas. Los mismos que desaparecieron a más de 100 periodistas, los que quedaron en la sala de tortura con las acciones de papel prensa para tener la hegemonía mediática. Son los que ordenaron y financiaron los vuelos de la muerte cuando subían a los aviones a los torturados, adormecidos, y los lanzaban al Río de la Plata y al mar. Esa misma parentela de saqueadores, familias millonarias con apellidos Roca, Mañeto, de Clarín, Martínez de Hoz, Caputo, Cavallos, y muchos colaboracionistas del movimiento político y militar siguen cambiando la piel como la víbora, pero no el odio al pueblo y su amor al dios del saqueo. Ayer, 24 de marzo, Día de la Memoria, que se disputa como jamás se hizo 48 años después. La sociedad levantó con su confusión, superó a las organizaciones que trabajaron incansablemente en estos 100 días de negacionismo, explotación, y viajaron a las plazas, padres, madres, hijos, nietos, y el relato de lo que sucedió y el por qué se repite hoy fue intercambio corriente. Ayer se cruzaron muchas generaciones, culturas de la política, viejos y nuevos referentes, viejas y nuevas contradicciones, con otra comprensión del momento determinante de nuestra historia. Ayer, la memoria cruzó muchos territorios de la cultura social y política, y se abrió un desafío incalculable de una memoria cruzada por un frentismo de resistencia. Sí, resistir para unir, unir para entender y organizar una cruzada plural, heterogénea, capaz de oponerse con todos los vasos comunicantes de la política, sin estructura y con la necesidad de calzarse la movilización para detener tanta brutalidad e ignorancia. Ayer nació una oportunidad para unir tanto hartazgo, miseria, dolor. Ayer, una vez más, millones se pusieron a mirarse en la intención de juntar voluntad para detener autoritarismo y madurar la acción democrática, entendiendo de qué se trata. Ayer se venció al miedo, se echó a la muerte y se abrió un camino de una unidad sin iluminados dirigentes, donde el que manda obedece y la militancia
la militancia con y sin carnet define. Ayer, con las madres, abuelas, hijos, nietes, pudimos comprobar que el nunca más atraviesa el malestar social y el desquiciado autoritarismo represivo de un presidente bufón gobernado en las sombras por el poder real. Ayer, cuando se suicidó un pobrecito jubilado de 80 años por no poder pagar el alquiler, se puso a la política en una disyuntiva de una nueva articulación frente a tanto dolor. Ayer se gritó amor, memoria, unidad, frentismo y coraje. Ayer vi a mis nietos pequeños con sus padres caminando la plaza. Me vi a mí mismo diciéndole hace años atrás a un gerente de Radio El Mundo, en tiempos de la administración de la sobrinita de Amalita Fortabat, que yo no hablo con genocidas. Cuando quisieron imponerme entrevistar al criminal Emilio Eduardo Macera, fui despedido, pero digno. Ayer me volví a ver recordando a mis compañeros desaparecidos y a los vivos que tanto me enseñaron, abrazando a la memoria y rehaciéndola como debe ser, porque hay que rehacerla, porque nada queda quieto en el tiempo, todo se mueve y se transforma como ayer lo vivimos. Hoy seguimos luchando. Sí, memoria, verdad, justicia. Sí, nunca más. Sí, hay resistencia. Multiplicarse en el vientre de la patria es la tarea. Ni olvido, ni perdón. Justicia.